Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hans Eco Garden. Mi nombre es Hans y en este vídeo os voy a mostrar qué tal les ha ido los esquejes de margarita que hicimos el mes pasado. ¡Vamos allá! Como podéis ver, aquí tenemos los esquejes que hicimos en el vídeo anterior, dos que hicimos en estos saquitos y dos que pusimos en tierra. Los saquitos, uno que lo hicimos con enraizante. Bueno, no sé si se ve mucho la marca, hasta aquí todavía han pasado unas semanas. Y este, bueno, ha funcionado un poquito mejor que el que no le pusimos enraizante. Pero bueno, los dos han cogido bien y sin ningún problema. Este tiene un poquito de raíces que ya están asomando. Y este otro, pues bueno, aún no se aprecian, pero bueno, por el color del esqueje ya se ve que ha cogido bien. Y luego tenemos estos dos que pusimos en maceta. Veréis uno que está muy grande y otro que está bastante pequeñito. Y eso es debido a, veis que este le salió flor, o sea, cuando cortamos el esqueje quedaría algún punto donde tenía que salir flor. ¿Veis? Y al salir flor le he dejado para que veáis cómo pierde fuerza el esqueje. Entonces esto es lo suyo, es cortarlo y bueno, y así el esqueje coge más fuerza. Eso se tendría que haber cortado, nada más ver la flor habríamos que haberla cortado. Pero veis, los cuatro esquejes han funcionado sin problemas. Y ahora os quiero mostrar los esquejes como estaban a las 2 semanas más o menos de haberlos puesto en tierra. Este, el lado izquierdo, que es el cual usamos enraizante, que más o menos tiene buena apariencia. En cambio, el otro, el derecho, este es el que no pusimos enraizante y el cual se ve que está prácticamente seco. Aunque veis, hay unos pequeños brotecillos suficiente para hacernos ver de que, bueno, que había cogido. El problema fue en que los puse en un lugar que previamente no tocaba prácticamente el sol y al cambiar bueno, ya estamos en plena primavera, tocaban más sol del que debía. Entonces los tuve que retirar de allí, tenerlos bastante humedecidos y bueno, y siguieron evolucionando a buen ritmo. Pero como veis, la diferencia, el que tuvo enraizante, al haber enraizado un poco antes, pues cogió bien. Y luego estos dos quiero mostrar ahora, mira, si habéis visto un poquito antes, ¿veis? El del lado derecho está más pequeñito y el de la izquierda, ¿veis? La flor que os comentaba, salió la flor y le quitó toda la fuerza al esqueje. En cambio este, al no tener la flor, fue evolucionando más rápido y el de la flor que hemos cortado hace un momentito, ¿veis? Este se quedó prácticamente igual. O sea, no evolucionó. Al tener la flor, le dio toda la fuerza a la flor, hizo que el esqueje no avanzara más de lo que debía. Por eso es importante cuando sale esa flor, en ese momento haberla cortado. Lo que pasa es que yo quise dejarlo para que lo vierais. Y ahora vamos a preparar la tierra para donde plantar nuestros esquejes. En este vídeo vamos a explicar un poquito. Mira, lo que usamos es un sustrato universal, un sustrato vegetal, con restos de podas y de hojas. Esto favorece el crecimiento de las plantas porque le va suministrando alimento poco a poco. En este aquí tenemos que echar bastante porque bueno, la maceta en que vamos a plantar los esquejes es una maceta grande. Ahora vamos a echar lo que sería el humus de lombriz, para bueno, que coja mucha fuerza desde un buen principio. El humus de lombriz es uno de los mejores alimentos que podemos dar a nuestras plantas. También es orgánico, sin ningún tipo de problema. Echamos un poquito más y ya estará. Y ahora por último, pues lo que nos queda, una parte de perlita, una parte de sustrato, una parte de humus de lombriz, una parte de perlita, donde la perlita lo que les he explicado varias veces, que lo que hace es airear y retener el agua. Airear quiere decir que la tierra no se nos va a compactar, y además favorece que las raíces puedan avanzar a través del sustrato y del humus. Entonces esta mezcla es ideal para, bueno, para la mayor tipo de plantas, y incluso en el huerto mismo,
sea, en un huerto urbano pequeñito, digo, este sustrato es perfecto para que no nos quedemos con que se nos seque muy rápido la tierra, para que las raíces salgan rápido y fuertes y en general para un crecimiento óptimo de nuestra planta. Para plantar nuestros esquejes vamos a necesitar nuestra mezcla de sustrato, una maceta grande en este caso y los 4 esquejes que tenemos. La maceta, lo primero que tenemos que hacer es comprobar a ver si tiene unos agujeros. Necesitamos hacerle unos agujeros para un correcto drenaje. Entonces, esta que no lo tiene, vamos a hacérselos. Yo en este caso voy a usar un taladro porque, para agilizarlo un poquito, pero vosotros podéis usar cualquier tipo de material, un destornillador o cualquier cosa punzante, incluso un cuchillo, cada uno tiene sus métodos. Pero veis, hago bastantes agujeros porque las margaritas no les gusta el agua encharcada, necesitan mucha agua pero no encharcada, entonces hay que darle un buen drenaje a la tierra. ¿Veis? Con estos agujeros es suficiente. Una vez tenemos hechos los agujeros para un buen drenaje, procedemos a tirar nuestra mezcla de sustrato, humus de lombriz y perlita. Llegamos hasta casi arriba. Apretamos bien, asentamos la tierra. Y ahora vamos a proceder a poner los esquejes. ¿Veis? Los saquitos son muy fáciles de abrir, una vez llevan un tiempo ya se han deteriorado. Y así no rompemos la tierra que rodea las raíces. Hacemos un pequeño agujero de la medida del saquito y lo sentamos bien. Apretamos un poquito y ya lo tenemos. Ahora vamos por el segundo saquito, el que usamos enraizante. Y hacemos lo mismo, retiramos el saquito, que es muy fácil. Algunas raíces en la parte de abajo estaban enganchadas, se acaba de romper. Y lo mismo, hacemos el agujero, asentamos y apretamos. Y ahora ya nos quedan los esquejes que tenemos en maceta. Como podéis ver, tenían bastante más raíces, habían cogido mejor, los tenían en distinto sitio, quizá puede ser que en un sitio un poquito más soleado. Hemos hecho el agujero y lo mismo. Apretamos para sentar bien, que las raíces entren en contacto con la tierra nueva. Y ya veréis como aquí en esta maceta con este tipo de sustrato que hemos puesto, esta mezcla que hemos usado, va a enraizar súper rápido y en poco tiempo tendremos unas margaritas grandes. Y ahora ya solo nos queda un riego, para que toda esta tierra se asiente bien y nuestros esquejes se enraicen súper rápido. Como hemos hecho un buen drenaje, no hay problema en abusar un poquito de agua. Y aquí ya lo tendríamos. ¿Veis? Aquí tenemos el trasplante que hemos hecho hoy y estos son los esquejes que os mostré en el vídeo anterior, que había hecho con unos esquejes que había cogido de casa de mi tía. ¿Veis? Este es un vídeo, recuperamos un trocito del vídeo donde los podéis ver. Hace prácticamente no llega a 2 meses cómo estaban.
hemos hecho servir el mismo tipo de tierra, sustrato, mus de lombriz y perlita, y veis que en 5, 6, 7 semanas lo que han evolucionado, ¿veis? Mirad qué diferencia. Con un buen sustrato, la verdad que la margaritera lo agradece y crecen súper rápido. Ahora yo solo queda esperar que estas margariteras de aquí evolucionen a un ritmo parecido a estas que hicimos hace unas semanitas. Estos 4 esquejes, a ver si se convierten en unas margaritas tan espectaculares como estas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado podéis darle un like. Si queréis seguir viendo contenido de este tipo, podéis suscribiros y activar la campanita, así recibiréis una notificación cada vez que haga un vídeo nuevo. Hasta pronto.